Yo lo abracé por última vez en la puerta del cuartel. Le di una palmada en la espalda y le dije que lo esperaba para el asado del domingo. Nunca más volvió. Pero un día, su voz me llamó en medio de la noche. Y lo supe, mi hijo no se había ido del todo. Me llamo Julián. Y esta es la historia de cómo mi hijo, Tomás, mi orgullo, mi alegría, mi compañero de pesca y fútbol, cayó en servicio, pero volvió desde el otro lado solo para decirme que estaba bien. Puede que usted no crea en estas cosas. Yo tampoco creía. Pero cuando el amor es verdadero, a veces la muerte no basta para separarnos. Quédate hasta el final. Porque si alguna vez perdiste a alguien que amabas, tal vez, como yo, también estás esperando una señal. Y si esta historia toca tu alma, suscríbete, deja tu comentario y cuéntame. ¿Alguna vez sentiste que alguien que se fue, volvió solo para despedirse? Mi nombre es Julián, y esta historia no es fácil de contar. Porque ningún padre se prepara para enterrar a un hijo. Ningún hombre, por más fuerte que crea ser, soporta perder lo que más ama sin romperse por dentro. Mi hijo Tomás tenía 20 años. Siempre había sido un chico inquieto, lleno de energía, con un corazón noble y una sonrisa fácil. Le gustaba madrugar, correr, ayudar a los vecinos, cargar las bolsas de la abuela, arreglar la bicicleta de los primos. Decía que quería servir, ser útil, hacer algo que importara. Cuando decidió ingresar al servicio militar, sentí orgullo. Claro que sí. Pero también temor. Un temor que escondí detrás de palmadas en la espalda y frases de paí tipo, eso te hará más hombre, hijo. No quería mostrarle mi miedo. No quería que pensara que dudaba de él. La mañana en que se fue al cuartel fue extrañamente luminosa. Recuerdo que desayunamos juntos. Me pidió pan con manteca y su café bien cargado. Llevaba su mochila al hombro, el cabello corto, los ojos brillantes. Era un hombre, pero aún tenía ese brillo de niño en los ojos. El mismo que vi el día que nació. Antes de subirse al transporte militar, se volvió hacia mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Viejo, si me pasa algo, ¿vos cuidarías a mamá? Yo reí nervioso. Le di un golpecito en el hombro y respondí con ese tono que uno usa para espantar los malos pensamientos. Te va a ir bien, hijo. Te espero el domingo para el asado. No llegues tarde. No lo volví a ver con vida. 2 semanas después, una llamada cambió todo. Me encontraba arreglando unas herramientas en el taller cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. Atendí, y una voz seca, formal, del otro lado me dijo que había habido un accidente en las instalaciones del cuartel. Que mi hijo, que Tomás había caído en servicio. Que lo sentían mucho. No entendí. ¿Cómo que había caído? ¿Qué significaba eso? ¿Un accidente? ¿Fue una negligencia? ¿Un tiro? ¿Fue una caída? Las palabras no importaban. Porque la única verdad era que mi hijo estaba muerto. Corrí a casa. Mi esposa me vio entrar pálido, con la mirada perdida, y entendió antes que yo pudiera decir una sola palabra. Gritó, se desplomó, y el mundo, tal como lo conocíamos, se apagó. Las horas siguientes fueron una niebla. Documentos, firmas, viajes, el reconocimiento del cuerpo, el ataúd cubierto con la bandera, y ese frío que se te mete en los huesos cuando te arrancan lo que más amas. Lo enterramos un miércoles, bajo un cielo gris que parecía llorar con nosotros. Vinieron soldados, vecinos, familiares, todos diciendo lo mismo, fue un héroe, murió sirviendo a la patria, Dios lo quiso así. Pero ninguna palabra servía. Ninguna frase era suficiente para devolverme la voz de mi hijo, sus abrazos, sus bromas, su olor a champú barato. Durante semanas no pude hablar. Me encerré en mí mismo. Respondía con monosílabos. Dormía mal. Soñaba con él y despertaba con el pecho ardiendo. No lloraba en público. No sabía cómo. Fui criado para resistir, para aguantar. Pero por dentro yo estaba quebrado. Una noche, me senté solo en el garaje, donde solíamos arreglar junto su moto. Ahí estaba su casco, colgado en el mismo lugar. Su campera colgada. Todo intacto. Y entonces, sin darme cuenta, comencé a hablarle.
como si estuviera ahí. Le conté cuánto lo extrañaba. Le pedí perdón por no haberle dicho cuánto lo amaba. Le pedí, en silencio, que me diera una señal. Una sola. Lo que fuera. No sabía que esa señal estaba por llegar. Y que cuando llegara, no me dejaría lugar para dudar. Después del entierro, la casa quedó sumida en un silencio que dolía más que cualquier palabra. Un silencio espeso, que se colaba por las rendijas, que se instalaba en cada rincón, como si el aire mismo hubiera decidido guardar luto. Mi esposa lloraba cada noche. Yo la escuchaba desde la sala, sentado en la oscuridad, sin saber qué hacer. No encontraba palabras que consolaran. ¿Qué podía decirle, si yo también estaba roto por dentro? Los amigos dejaron de venir. Los mensajes se hicieron más escasos. Y con el tiempo, la gente siguió con su vida, menos nosotros. Porque para el mundo, Tomás ya era pasado. Para nosotros, seguía siendo cada minuto. Me costaba mirar sus fotos. Pero no podía dejar de hacerlo. En la repisa del comedor, una imagen suya con el uniforme seguía allí, de pie, firme, con esa mirada decidida que siempre me había llenado de orgullo. Me sorprendí hablándole en voz baja, sin darme cuenta. A veces solo decía su nombre. Otras, me perdía contándole cosas del día, como si aún estuviera escuchando desde su cuarto. Una noche, fui a buscar una campera en su armario. Hacía frío y recordé que él tenía una sudadera azul marino, gruesa, que siempre usaba. Al abrir la puerta del ropero, un olor familiar escapó de allí. Era su perfume. Fuerte, vivo, inconfundible. Aquello no tenía sentido. Nadie había tocado ese armario desde que partió. Me quedé ahí parado, con la mano sobre la tela. El corazón acelerado. No era imaginación. Era real. Un aroma que no se inventa, que no se sueña. Era mi hijo, presente de algún modo que no comprendía. Días después, ocurrió otra cosa. Estaba ordenando unas herramientas en el galpón cuando una de ellas, una llave que estaba bien colocada en la estantería, cayó sola. No había viento, ni vibraciones. Simplemente cayó. Y cayó justo sobre el banco donde él solía sentarse conmigo. El mismo banco donde, años atrás, me había contado que quería enlistarse. Fue como un susurro. Como si algo intentara decirme, estoy aquí, papá. Todavía vengo a trabajar contigo. No le conté esto a nadie. Ni a mi esposa. Ni a los amigos. Pensé que tal vez estaba perdiendo la razón, consumido por la nostalgia. Pero, en el fondo, una parte de mí, creía. O quería creer. Una madrugada, me desperté con una sensación extraña. Como si alguien estuviera de pie en la puerta de la habitación. No vi a nadie, pero el aire parecía cargado de presencia. No era miedo. Era algo familiar. Algo que solo sentía cuando Tomás entraba al cuarto por la noche, como hacía de niño cuando venía a dormir con nosotros después de una pesadilla. Me senté en la cama, miré hacia el pasillo, vacío, y susurré. Si eres tú, te estoy escuchando, hijo. Al día siguiente, mi esposa se acercó a mí, con los ojos hinchados. Dijo que había soñado con Tomás. Que él estaba en un campo claro, sonriendo, con el uniforme impecable. Que le hacía señas, y luego me miraba a mí. Me dijo que está bien, Julián. Que su misión terminó. Mi cuerpo se congeló. Yo no le había contado nada. Ni del perfume. Ni de la herramienta. Ni de la madrugada. Pero todo empezaba a conectarse. Todo apuntaba hacia algo más grande, más fuerte que la ausencia. Una presencia que insistía en manifestarse. Fue entonces cuando, sin planearlo, hablé con un compañero de trabajo. Alguien que, años atrás, había perdido a su hija en un accidente y que, desde entonces, comenzó a frecuentar un centro espírita. Me escuchó en silencio. Luego, puso su mano sobre mi hombro y me dijo, tal vez no estás loco, Julián. Tal vez tu hijo solo está intentando hablar contigo. Y así comenzó todo. Con una invitación sencilla. Con la posibilidad de que la muerte no fuera el final. Acepté la invitación casi por impulso. No era muy creyente, nunca había pisado un centro espírita, y para ser sincero,
siempre había mirado con cierta desconfianza esas cosas. Pero había algo dentro de mí, algo que necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando las señales, los sueños, los susurros. El centro quedaba en un barrio humilde, sencillo, sin carteles llamativos. Una sala pequeña, paredes claras, sillas dispuestas en círculo y un silencio que no era frío, sino acogedor. Fui recibido con respeto, sin preguntas innecesarias. Nadie me juzgó por estar ahí, con la mirada dura de quien no quiere mostrar que por dentro está deshecho. Me senté al fondo, solo para observar. Había madres, hombres mayores, jóvenes, gente como yo, gente rota, buscando lo que no se puede tocar con las manos. Cuando comenzó la reunión, una mujer mayor tomó la palabra. Habló sobre la vida después de la muerte, sobre el alma que no desaparece, sobre la continuidad del amor. Y cada palabra suya parecía dirigida a mí. Sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por la posibilidad, remota pero real, de que todo aquello fuera cierto. Después de la charla, me invitaron a participar de un momento de oración. Cerré los ojos. No recé como quien pide. Recé como quien escucha. Y en medio de ese silencio, lo sentí. Sentí a Tomás. No sabría explicarlo. No lo vi, no lo oí, pero supe que estaba ahí. Era como cuando uno entra a una habitación y sabe que alguien más está presente. Un calor en el pecho. Una calma distinta. Esa noche dormí como no dormía desde su muerte. Y soñé con él. Pero no fue un sueño cualquiera. Tomás estaba de pie, frente a mí, con su uniforme impecable. Sonreía, pero no con tristeza. Era una sonrisa serena. Me miró y dijo: «Estoy bien, papá. De verdad». Intenté abrazarlo, pero no pude. Se desvaneció suavemente, como humo en el viento. Desperté con lágrimas en los ojos, y una paz que no conocía. Los días siguientes, regresé al centro. Me ofrecieron orientación. Me hablaron de las cartas psicografiadas, mensajes que llegaban desde el plano espiritual a través de médiums. Al principio dudé. ¿Cómo saber si no era una ilusión? ¿Una fantasía para madres desesperadas, padres en ruinas? Pero algo me mantenía ahí. Y entonces ocurrió. Una tarde, tras una sesión de oración, una mujer me llamó aparte. Me dijo que un espíritu joven había insistido en comunicarse, que se llamaba Tomás, que quería dejar un mensaje a su padre. Me paralicé. La médium me pidió que me sentara. Tenía una hoja en la mano, escrita a puño. Me dijo que no conocía mi historia, que no sabía nada de mí ni de mi hijo, pero que en medio de la sesión, esas palabras comenzaron a fluir, como si alguien se las dictara con urgencia. Respiré hondo. Mis manos temblaban. Y entonces, me entregó la carta. El sobre era blanco, sencillo. En él, solo una palabra escrita con tinta azul: papá. No sé cuánto tiempo me quedé mirando ese sobre antes de abrirlo. Me dolía el pecho. Era como si un hilo invisible uniera ese papel a mi alma. Cuando finalmente lo abrí, supe que era él. La letra no era suya, al menos no la que yo conocía, pero las palabras eran de mi hijo. Reconocí sus frases, sus apodos, su forma de bromear y de hablarme con esa mezcla de respeto y ternura. El primer párrafo decía: «Hola, viejo. No te asustes. Ya sé que esto suena raro, pero te prometí que no me iba a ir del todo. Y acá estoy, cumpliendo». Mi corazón estalló. Las siguientes líneas hablaban de su paso al otro lado, de cómo había sido recibido, de que no había sufrido, que su misión espiritual había terminado, que no fue un error ni un castigo, sino una partida necesaria. No llores más en el taller. Te veo. Estoy ahí cada vez que tocas mis cosas. Y sí, fue mi perfume. Y sí, tiré esa llave a propósito. Tenía que hacerte saber que sigo acá. Y al final, una frase que me rompió por dentro. Toby está conmigo.
Saltó encima mío apenas llegué. Me lamé como cuando era cachorro. Y duerme a mis pies. Acá, papá, también hay familia. Toby, era nuestro perro. Había muerto hacía más de 6 años. Nadie más sabía del vínculo que Tomás tenía con él. Nadie. Fue en ese instante, con esa línea, que entendí sin sombra de duda, que era real. Mi hijo me había encontrado. Y su voz, desde el más allá, comenzaba a traerme de vuelta a la vida. Leí la carta una y otra vez. Cada palabra era como un hilo invisible que me cosía el alma rota. No solo era lo que decía, era cómo lo decía. Solo Tomás hablaba así conmigo. Con esas frases cortas, ese humor seco, ese cariño escondido entre líneas. Papá, no tenés que entenderlo todo ahora. Solo tenés que saber que estoy en paz. No fue culpa tuya. No fue culpa de nadie. Fue lo que tenía que ser. Esa frase se me clavó en el pecho. Llevaba meses repitiéndome que si no lo hubiese dejado alistarse, si hubiese estado más presente, si hubiera dicho algo más. Pero él, desde donde estuviera, me estaba diciendo que no cargara más con eso. Que soltara. Vos me diste lo mejor de vos. Me enseñaste a ser fuerte, a ser justo, a no rendirme. Y ahora, todo eso me acompaña acá también. Nada se pierde, ¿sabes? El amor no se rompe con la muerte. Solo cambia de forma. Tuve que sentarme. Sentía que mis piernas no me sostenían. La mujer del centro me preguntó si quería que alguien me acompañara a leerla. Dije que no. Necesitaba estar solo con mi hijo. Volví al auto, me senté en silencio y la volví a leer, esta vez más despacio, dejando que cada frase se acomodara en mi corazón como un abrigo en invierno. Me dolió verte llorar en silencio, sin dejar que mamá te viera. Pero te veo, viejo. Te escucho cuando me hablas en el garaje. Sé que no sabes cómo mostrar lo que sentís, pero lo siento igual. Era él. Solo él podía saber cómo me escondía, cómo me guardaba para no romperme frente a los demás. Solo él podía conocer esos detalles. Decile a mamá que estoy con ella, que le agradezco por todas las veces que me esperó despierta. Que no sufra más. Que ahora es tiempo de vivir, por los dos. Había amor en cada palabra. No tristeza, no enojo, no angustia. Amor puro, sin rencor, sin reproches. Como si él, desde otro plano, ya entendiera lo que nosotros aún no podíamos ver. ¿Te acordás del atardecer en el campo aquel verano? Vos dijiste que ese cielo no podía ser casualidad. Tenías razón. Acá es parecido, ¿sabes? El cielo se parece mucho a eso, a la paz. Me quebré. Apoyé la cabeza sobre el volante y lloré como no lloraba desde que lo perdí. Pero no era una lágrima amarga. Era un llanto suave, cálido. Como si me estuvieran abrazando desde dentro. La última parte de la carta fue la que más me marcó. Papá, no pienses en mí como alguien que se fue. Pensá en mí como alguien que te espera. Que camina al lado tuyo, que te cuida, que se ríe cuando haces esas caras cuando ves fútbol. Estoy ahí. En todo lo que te emociona. En todo lo que te mueve. Porque el amor no se muere. Papá, el amor se transforma en luz. Doblé la carta con cuidado. La guardé en la billetera, donde antes llevaba una vieja foto de Tomás de niño. Sentí que no estaba solo. Que nunca lo había estado. En los días siguientes, mi vida cambió. No de golpe. Pero algo dentro de mí comenzó a respirar de nuevo. Ya no evitaba su cuarto. Ahora entraba, me sentaba, le hablaba. Le leía noticias, le contaba cosas del taller, le agradecía por cada día nuevo en que lograba levantarme. No le conté a mucha gente sobre la carta. Solo a mi esposa, que lloró conmigo cuando se la leí. Me abrazó y me dijo. Siempre supe que él volvería a decirnos que está bien. Volví al centro varias veces. No por necesidad, sino por gratitud. Escuché otras historias. Vi otras cartas. Y comprendí que lo que había vivido no era una excepción. Era parte de un amor universal, que se extiende más allá del cuerpo, del tiempo y del espacio. Tomás me enseñó, desde donde está, que el dolor no es lo último que queda. Que después del abismo, puede venir el consuelo. Y que hay puentes invisibles entre este mundo y el otro. Solo hay que aprender a verlos. Pasaron varios días hasta que pude volver a leer la carta en voz alta. Esta vez lo hice en el garaje, solo, de noche,
con las herramientas en silencio a mi alrededor. La carta abierta sobre la mesa, como un mapa hacia el alma de mi hijo. Y fue entonces que vi algo que antes había pasado por alto. En la parte de atrás del papel, escrita con otra letra, más liviana, casi temblorosa, había una frase que parecía agregada al final. Como si Tomás hubiera querido decirlo después, como un susurro al oído. No llores por lo que no hicimos. Sonreí por lo que vivimos. Volveremos a encontrarnos. Vos vas a saber cuándo. Me estremecí, porque era exactamente lo que yo me repetía cada noche, sin que nadie más lo supiera. Era mi frase secreta, la que me decía en la oscuridad para no desmoronarme. ¿Cómo podía estar allí, escrita, si nadie nunca la había escuchado? Ese fue el momento en que todo lo que quedaba de duda se desvaneció. Esa carta no era un consuelo inventado. Era un puente real entre mi hijo y yo. Un canal. Una prueba viva de que el amor, cuando es verdadero, encuentra caminos imposibles. Volví a leer la parte de Toby, el perro que había sido compañero inseparable de Tomás durante su infancia. Lo habíamos tenido desde que él tenía 5 años. Un mestizo pequeño, inquieto, con manchas blancas en las patas. Cuando Toby murió, Tomás ya era adolescente, pero lloró como un niño. Toby está conmigo. Saltó encima mío apenas llegué. Me lamé como cuando era cachorro. Y duerme a mis pies. Acá, papá, también hay familia. Esa imagen, mi hijo reencontrándose con su viejo amigo de 4 patas en otro plano, me rompió y me sanó al mismo tiempo. Era algo tan íntimo, tan personal, que ni la medium, ni nadie más, podría haber inventado. Me vino a la mente un recuerdo muy claro. Una tarde, años atrás, Tomás y yo habíamos ido al campo de un amigo para pescar. Toby nos acompañó. Mientras yo preparaba las líneas, los vi acostados juntos, Tomás abrazado al perro, mirando el cielo anaranjado. Escuché cuando le dijo: «Si alguna vez me voy, quiero que vengas a buscarme primero, ¿sí? Vos me conocés mejor que nadie». No lo había recordado hasta ese momento. Pero ahora lo entendía todo. Todo tenía sentido. Mi hijo había sido escuchado. Su deseo, cumplido. Y ahora él me lo confirmaba, desde un lugar de luz y de paz. Ese mismo día, al anochecer, decidí hablarle otra vez. No en silencio, sino con la voz firme. Me senté en el banco del garaje, miré hacia el lugar donde solía estar su moto, y dije: «Gracias, hijo. Por todo. Por no dejarme solo. Por volver». Sentí una brisa leve. Una ráfaga tibia, que me rozó la cara sin explicación. No había viento. No había ventanas abiertas. Pero ahí estaba. Como una caricia. Y entonces lo supe, él había escuchado. La vida no volvió a ser la misma. No porque el dolor desapareciera, ese sigue, aunque más suave, sino porque ahora había aprendido a mirarlo desde otro lugar. Ya no era un vacío. Era una presencia distinta. Mi esposa también comenzó a sentirlo. Soñaba con él más seguido. Decía que la abrazaba, que le decía que estaba orgulloso de ella, que estaba feliz de vernos juntos, luchando, reconstruyendo. Incluso su hermana, que vivía lejos y a quien no le habíamos contado nada sobre la carta, llamó un día para decirnos: «Anoche soñé con Tomás. Estaba con un perro. ¿Puede ser Toby?», dijo sorprendida. Me saludó, me dijo que no me preocupara por ustedes, que están acompañados. No hizo falta decir más. Mi hijo estaba dejando señales por todos lados. No solo para mí, sino para toda la familia. Con pequeños gestos, con sueños, con palabras, nos tejía una red invisible de consuelo. Y esa certeza, la de su existencia continua, de su presencia sutil, comenzó a llenar los espacios vacíos que antes dolían tanto. Porque entender que alguien no murió, sino que cambió de forma, transforma el alma. Te vuelve más sensible, más agradecido, más despierto. Y, sobre todo, te enseña que amar a alguien no es aferrarse a su cuerpo, sino cuidar de su recuerdo como quien protege una llama que nunca se apaga. Después de la carta, después de los sueños, después de los susurros, algo cambió en mí, en nosotros. No fue una conversión repentina, de esas que se ven en los libros o en las películas.
Fue más bien como un amanecer lento. Una luz que empezó a colarse por las rendijas del alma. Yo, que nunca había rezado de verdad, comencé a hablar con Dios. No con fórmulas, ni con miedo. Hablaba como hablo con mi hijo, con el corazón en la mano. Y empecé a entender que la fe no es repetir sin pensar, sino confiar sin ver. Volvimos al centro espírita cada semana. Ya no por desesperación, sino por gratitud. Escuchábamos otras historias, otras cartas, otros padres como nosotros. Algunos con esperanzas nuevas, otros con heridas frescas. Y entre todos, tejíamos algo que no sabíamos nombrar, pero que sentíamos fuerte, una comunidad de almas conectadas por el amor que no muere. Empecé a leer. Libros que antes me habrían parecido fantasía, ahora me hablaban al alma. Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco. Descubrí que hay una red invisible de luz entre los que están aquí y los que ya partieron. Que la vida es un viaje con muchas estaciones, y la muerte, solo una de ellas. Un día, en una de esas reuniones, me ofrecieron dar un pequeño testimonio. Dudé. Me costaba todavía hablar en público. Pero lo hice. Conté mi historia. Nuestra historia. Hablé de Tomás, de su partida, de la carta, de Toby. Hablé de cómo el dolor nos había tumbado, pero el amor nos había levantado. Y al terminar, una mujer se acercó, llorando, y me dijo: «Gracias». Su hijo me devolvió la esperanza. Sentí que me hablaba también a mí. Entendí entonces que compartir el dolor también sana. Que contar lo vivido no solo honra a los que partieron, también alivia a los que quedan. Mi esposa empezó a escribir. Primero frases sueltas. Luego cartas a Tomás. Después, historias sobre él. Lo recordábamos con ternura, no solo con lágrimas. Hablábamos de sus bromas, de sus canciones favoritas, de sus frases repetidas. Lo manteníamos vivo, no por nostalgia, sino por amor. Incluso yo, que había dejado de ir al cementerio, volví. No porque creyera que él estaba allí. No. Yo sabía que estaba en otro plano, libre. Pero fui porque ese era nuestro lugar simbólico de encuentro. Me senté frente a su tumba, le llevé herramientas que había arreglado en su memoria, y le conté lo que estábamos haciendo. Me sentí escuchado. Y en el silencio, lo sentí otra vez. No con los sentidos, con el alma. Sentí que estaba orgulloso, que nos miraba con alegría, sabiendo que no nos rendimos, que decidimos vivir, por él, con él y a través de él. Eso es la fe, descubrí. No creer en algo externo, sino permitir que la presencia del amor se vuelva más fuerte que la ausencia de lo físico. Mi hijo me enseñó eso. ¿Desde dónde está? Y yo aprendí a vivir otra vez. Hace poco se cumplió un año desde que Tomás partió. Ya no cuento los días con dolor, sino con gratitud. Cada fecha, cada aniversario, cada recuerdo que aparece sin avisar, ya no me arrastra. Al contrario, me recuerda que él sigue aquí, de otro modo. En su cumpleaños, hicimos algo distinto. En vez de flores, llevamos cartas. Cada uno escribió una. Yo, su madre, su hermana. Las leímos en voz alta, junto a una vela encendida. Y cuando terminé la mía, sentí que algo se cerraba dentro de mí, no como quien olvida, sino como quien comprende. Papá, lo hiciste bien. No lo escuché con los oídos, pero lo sentí nítido, como si su voz hubiera quedado grabada en mi interior. Era él, reconociendo que habíamos logrado seguir adelante, no a pesar de su partida, sino por todo lo que él nos enseñó con su amor. A veces, cuando camino solo por el campo, lo escucho reír con el viento. Cuando trabajo en el taller, todavía huele su perfume entre la madera y el metal. Cuando me siento triste, sueño con él. Y siempre aparece con esa sonrisa serena, con su campera azul y su perro fiel al lado. No necesito más pruebas. Lo tengo conmigo. Siempre lo tuve. La vida me cambió, sí. No soy el mismo hombre que lo vio partir aquella mañana en el cuartel. Hoy soy más frágil, pero también más fuerte. Porque conocí el abismo, y desde allí descubrí que hay algo que no se rompe, ni se pierde, el vínculo de alma a alma. Hay días en que aún lloro, pero ahora entiendo que las lágrimas también limpian, y que el dolor, cuando se ama, puede ser un camino hacia algo mayor. Antes temía a la muerte.
Hoy sé que es apenas una estación más. Y que, del otro lado, alguien me espera. Con su risa intacta. Con sus bromas. Y quizás, con un asado prometido que nunca pudimos compartir. Hasta entonces, elijo vivir. Con amor. Con fe. Con memoria. Y cada vez que alguien me pregunta por mi hijo, ya no bajo la mirada. Levanto la voz y digo, mi hijo está vivo. Solo que, en otra forma. Y si tú estás viendo esto ahora, si perdiste a alguien, si sentís que tu alma no encuentra consuelo, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No estás solo. Tu ser querido tampoco te dejó por completo. Escucha tu corazón. Presta atención a los sueños, a los pequeños signos, a las casualidades que en realidad son guiños del alma. Y si alguna vez sentís esa presencia suave que te acaricia en la noche, no tengas miedo. Es amor. Es reencuentro. Es verdad. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por permitir que la historia de Tomás llegue a vos. Y si esta historia tocó tu alma, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Contame tu experiencia, tu señal, tu carta, porque quizás, al compartirla, estés ayudando a alguien más a sanar también. Y eso, créeme, es lo más hermoso que podemos hacer unos por otros.